Y estamos de regreso para continuar con lo que fue la actividad de los pilotos argentinos en esta edición especial de Carmun Producciones, para repasar lo que fue la Copa del Mundo en Cremona, esta última edición que se realizó a fin de septiembre de este año. Así que, Lichi, si te parece, vamos a aprovechar que lo tenemos a Bauti acá en los estudios, antes de ver lo que fue la final de la OKN, repasar un poco cómo fue la llegada de él a Cremona, al Super Hit, donde finalmente terminó su actividad el día domingo. Bueno, llegamos en Cremona, después de varias horas de vuelo y todo eso, llegamos al hotel junto a mi papá. Al día siguiente en el que llegamos, el fin de previo a la carrera, fuimos a probar con CRG. Hicimos 3 días intensos de práctica para conocer el circuito y demás, porque no íbamos a correr con ese auto el fin de semana de la Copa del Mundo, sino que era solo para entrenar, conocer la pista y demás. Y ahí, en ese fin de semana, esas pruebas, la gente de CRG estaba sorprendido con lo que estaba haciendo en pista Bauti. Y bueno, tuvimos la alegría de que se arrimara la gente del equipo y empezara a preguntar por la actividad de Bautista y cómo iba a seguir y demás. Fue un fin de semana intenso junto con Valentino Manta. Estuvieron los dos trabajando ¿Y cómo va a seguir la actividad dentro tuya, de la Bauti? escuadra de CRG. Sí, bueno, el fin de ese nos fue bastante bien. Hicimos el mejor tiempo del fin de. Es más, el tiempo que se terminó haciendo de la pole, así que anduvimos bastante bien. Y luego empezamos las pruebas el jueves. Hicimos un poco de turismo y demás con mi papá. Y bueno, el jueves empezamos a probar de vuelta, ya con Calicart. Como les dije en el capítulo pasado, probamos varias cosas en el chasis, en el motor el jueves, porque fue día de pruebas. Y bueno, con los resultados que obtuvimos el jueves, fuimos a clasificar el viernes y a tener nuestra primera hit, en el que el clima nos jugó en contra y un problema en el setup del chasis nos hizo clasificar atrás. Y bueno, el viernes la verdad fue para el olvido, porque también en la primera hit, después él clasificó mal, largamos al medio y terminamos chocando con otro piloto. Bauti, si te parece, nos metemos a lo que fue la final de la categoría Junior. ¿Desde dónde la viste vos? Sí, bueno, yo en la final justo me subí arriba del semi del CRG, que era la carpa que estaba al lado nuestro. Tenías una vista privilegiada, estaba justo frente a la largada en la recta principal. Sí, ahí estábamos con Valen, Franco y casi todos los mantas estaban ahí. Estábamos conversando de cómo han sido nuestros previos hits y tirando un poco a... ¿Tenías algún favorito? Sí, mi favorito era Albert Tam, que terminó quedando en la tercera posición. Sí, largaba segundo ahora. Sí, un chico que anduvo muy fuerte. Mira, ahí estaban ustedes. Ahí está la terraza del Esa es la semi terraza. de CRG. Sí, y bueno, terminó ganando su compañero de equipo con un ritmo de modelador. Perdóname. Albertame, el que están viendo es el casco Fluor que larga al lado de afuera, el parolín externo, ¿no? Sí, exactamente. Eh, bueno, terminó ganando su compañero de equipo con un ritmo de demoledor. Les terminó sacando más de media recta, 4 segundos. Y bueno, también estamos viendo a los integrantes del equipo CRG, que bueno, un chico que anduvo muy bien y bueno, los otros tuvieron un poco de mala suerte, pero estuvimos viendo todos los tiempos, todas las vueltas, todo, y disfruté mucho. También pude aprender de varias cosas viendo de afuera, que no las ves de adentro, y bueno, eso fue un poco mi domingo. Bueno, Fíjate. Bauti, mientras seguimos viendo en pantalla la final de la categoría OKN Junior, me gustaría ya ir metiéndome un poquito en tu manejo, un poquito en tu favoritismo a la hora de ver el circuito, a la hora de analizar el circuito. Que me comentes vos capaz cuál fue la curva que mayor velocidad agarraba, cuál fue la curva que más costaba, cuál fue el trazado del circuito que más sobrepaso te permitía. Relatame un poquito eso. Bueno, respecto a eso, en el sector 1 era en el que mejor nos desarrollamos durante las prácticas, clasificación, hits y demás. Siempre estamos ahí
hubo una vuelta que hicimos el récord en el sector 1. Después estábamos a 10 milésimas, 20 milésimas de los primeros. Y después se me complicaba bastante a mediados del sector 2, justo donde estamos viendo ahora. Ahí se me complicaba bastante porque sentí que teníamos problemas con el chasis ahí. Y Además súper técnica la S del sector 2, la de media pista, era súper técnica. Si te pasabas un poquito de velocidad quedabas muy lento después en la recta. sí, exactamente, porque si te tirabas mucho la primera parte salías lento en la segunda y bueno, había que preparársela bastante bien. El retome también era difícil. Sí, venías de una doble izquierda que era muy rápida y de la nada te aparecía una frenada fuerte, otro retome izquierda muy cerradito y después una derecha que si te pasabas un poco en el primer retome salías mal al segundo retome y bueno, y ahí ya perdías tiempo y te empezabas a enredar y todo eso. ¿Caminaste la pista antes de salir a manejar? No, no caminé la pista, la primera etapa logré atar bastante bien y bueno, creo que eso me gusta bastante de mi estilo de manejo, que me puedo adaptar bastante rápido a las pistas, a los chasis, motores y diferentes cosas. ¿No te daba la sensación en esa doble izquierda cuando pasaste las primeras veces que dijiste acá hay que frenar? Y los tipos se mandaban a fondo. Sí, Una pequeña levantada en el centro y lo volvían a acelerar. me pasó que veíamos con mi compañero de equipo, bueno, el fin de pasado la carrera, con mis compañeros del CRG veíamos en la telemetría que yo las primeras tandas, obviamente, al no conocer tanto el circuito y nada de eso, ese era uno de los lugares en los que más perdía, después de la última curva, que también tuve un par de inconvenientes, pero bueno, al final lo terminamos puliendo esos errores, después me terminaron saliendo bastante bien esas curvas, no como yo quería, como el primer sector, por ejemplo, la curva que estamos viendo ahora, la curva número 5, 5, perdón. en la que esa curva sentía que la hacía muy bien. Ahí fue donde principalmente me tiraba a pasar los kartings, ya que después de una doble derecha, bueno, una cuádruple derecha si contamos la curva número 1, 2, 3 y 4, viene una izquierda en la que si te la preparas bien, estiras bien el frenaje y salís bien acelerado, te puedes tirar a pasar y sin perder tiempo. Y vos lograbas traccionar bien en ese primer frenaje. Sí, bastante bien. Salías siempre bien calzado, entonces tenías cierta facilidad después para elaborar esa maniobra. Exactamente. Te quería consultar, Bauti, los vi hacer radios muy extraños cuando llovía, cuando la pista estaba mojada, como se salían de la huella. ¿Qué pasaba cuando iban por la huella que estaba tan engomada cuando había agua en la pista? Sí, la verdad los radios cambian mucho de seco a agua. Veía que en los frenajes, en vez de frenar por afuera, casi contra la línea externa, como hacer en seco para aprovechar toda la pista, frenaban por el medio porque por fuera estaba engomado, entonces en la lluvia perdés el grip cuando vas por lo engomado. O sea, al revés de lo que es el piso seco, buscaban de circular por fuera de lo engomado. Exactamente. Y otra cosa que también vi es que, no tanto como hacemos aquí en Argentina, pero allá sí que se tiran muy fuerte a la curva y van muy por arriba de los pianos. Pianos que también cabe aclarar estaban hechos con las medidas que determina el reglamento SIGFIA, que es uno de los temas en los que tenemos que trabajar acá en Argentina, que no tenemos los pianos ni los externos ni los internos hechos de acuerdo al reglamento SIGFIA, y ahí los chicos se encontraron con la sorpresa de que podían transitar por sobre el piano exterior, como decíamos, tanto en el ingreso como en la salida, aprovechando para hacer un radio más amplio, pero tener mucho cuidado con el piano interno, que acaban por arriba de los pianos, y allá cuando iban por arriba del piano corrían riesgo de desprender trompa, ¿no? El piano Exacto. interno era prácticamente un cordón y el piano externo era totalmente utilizable. Exacto. ¿Sabes qué? Lo más sorprendente de todo esto, Raúl, fue que los pianos los pintaron el día miércoles. ¿Sí? Y el día jueves en la primer tanda uno escuchaba a los italianos, que eran los que estaban por ahí más acostumbrados a este circuito,
quejarse mucho de cómo les complicaba, sobre todo, por ejemplo, curvas como la entrada a la recta, que uno o este retome que viene acá, que uno frena arriba del piano y se lanza desde arriba del piano a hacer la curva. Cómo el auto les complicaba la adherencia para poder encontrar una buena trayectoria. Bueno, pero el piano externo es un límite. El piloto decide frenar sobre ese piano externo. Claro. Y bueno, realmente me sorprendió mucho verlo frenar sobre el piano para ingresar a la pista. Sí. Sí, bueno, como estábamos hablando recién de que pintaron los pianos el día miércoles, me pasó aparte de yo haberlo visto, de que varias personas más lo vieron, de que cuando pintaron los pianos salí la primera tanda el miércoles y se veía muy distinta la pista. Lo que yo percibí fue que cuando los pianos estaban engomados, estaban casi todos negros, no tenían prácticamente color y se te hacía la pista mucho más finita, pero después salí la primera tanda el día miércoles y me quedé como que era totalmente distinta la pista, porque te cambiaba la visión, las curvas. Las referencias. Sí, te cambiaba mucho. Además, lo sorprendente que se vio este fin de semana, por ejemplo, en este tipo de circuito, donde han convivido distintos tipos de neumáticos y no han sufrido como una contaminación de pista, que es lo que nos pasa habitualmente a nosotros acá en Argentina, lo que se vio es que, pese a que llovía y fuerte, el manchón negro seguía, no se lavaba la goma que había. Muy rápido la pista, al momento de secarse, pasaba de goma de lluvia a goma lisa y de estar en una situación con goma lisa y poca adherencia a estar súper rápida y engomada. Sí. Yo creo que el talón de Aquiles de nuestros pilotos fue la goma, fue el engomado de la pista, el adecuar el manejo. Estaba con Bauti durante las pruebas, con Manta, que fue con los clubes más cerca, y era todo el tiempo, soltámelo, era el pedido. Yo le dije, Bauti, ¿qué querés que te suelten? Que me lo suelten porque va pegado todo el tiempo, y fue un trabajo bravo, Bauti, ¿no? Sí, exactamente. Como hablamos hace un ratito, estábamos hablando de que acá en Argentina no hay mucho grip como el que se utiliza allá. Y más en este circuito que estuve viendo carreras, hay mucho grip todas las carreras. Y bueno, venir de correr de un lugar en el que no hay mucho grip, capaz que patinás las primeras vueltas tanto como las últimas. A pasar de la primera vuelta ya poder tirar a fondo de la cantidad de grip que hay, y bueno, es muy distinto porque quizás te querías tirar un poco de más a la curva y ya te empezaba a picar el karting, traccionabas mal para la siguiente curva y bueno, y ahí te enredabas bastante. Y ni siquiera era empezar a tirar en la primera vuelta, porque salías de boxes, hacías 4 curvas y ya estabas abriendo vuelta. O sea, salías de boxes y te tirabas la curva 1 a fondo, ya directamente en el primer intento salían rápido. Es tremendo lo que les permite hacer la goma en este tipo de circuito así engomados. Bauti, te hago una consulta porque en esta categoría, si bien vos fuiste uno de los participantes, recordemos que tuvimos 3 pilotos argentinos disputando estos 4 días de competencia, tanto Bautista de Lich, Valentino Manta y Valentino Manacero. Tuvimos 3 pilotos disputando esta Copa del Mundo. Me gustaría saber, Bauti, si bien obviamente cada aspecto técnico, cada duda que vos tenés durante el desarrollo de la carrera, la evacuás con tu equipo, si hubo un contacto tanto con Valentino Manta como Valentino Manacero, en decir, somos de otro país, somos compinches, lo digamos de alguna manera, en diferencia de esto, de vos cómo tomás esta curva, vos cómo la venís llevando, contame un poco de si hubo ese contacto, y si hubo ese contacto, ¿cómo fue? Con Valen Manacero no lo tuvimos mucho a ese contacto, ya que corrimos con diferentes equipos y bueno, capaz que, no sé, un equipo tiene sus datos, el otro tiene sus otros datos y capaz no lo quieren compartir porque son diferentes equipos, obviamente, lo entiendo a la perfección. Pero con el que sí lo tuve un poco más fue con Valentino Manacero, tanto desde el fin de previo a la carrera, que estuvimos practicando. ¿Con Manta? ¿Con Valen Manta o no? Sí, estuvimos practicando y bueno, nos compartíamos los datos con la telemetría, con las cámaras GoPro y todo eso. ¿Ya habían sido compañeros de equipo ustedes? No, por primera vez fue este fin de semana. ¿Y cómo te manejaste después de un año de no haber tenido compañeros de equipo en el argentino prácticamente? Ahora tener
a alguien que hable tu mismo idioma en la carpa y tener que salir en las tandas a tratar de juntos ir para adelante. Y perdón que me meta también, Nacho, y agrego que es justamente Valentino Manta, uno de los pilotos con el cual estuviste carrera tras carrera también en Argentino de karting, entonces le sumás ese condimento. Mi compañero fue mi competencia sana durante todo el año, entonces eso también es lindo. Exactamente, con Valen teníamos veniendo una rivalidad bastante dura acá en Argentina. En casi todas las carreras que corrimos acá juntos, estábamos ahí a la par, siempre pasándonos y así. Y bueno, corrí con CRG bastante este año. Y bueno, no tuve compañero de equipo, lo que yo creo que también eso te puede perjudicar un poco porque no tenés nadie con quien compartir datos ni nada de eso. A pasar a venir a correr un mundial a una pista que no conoces, con muchas cosas distintas como lo que estábamos hablando del grip y de la goma, y a tener un compañero de equipo también. Fue bastante bien la adaptación con Valen, nos logramos llevar bien, así que bastante contento. Para la gente que no está muy familiarizado con la actividad del kart, lo importante de trabajar con la telemetría, verlo a los chicos, compartir con el ingeniero de pista los diagramas y comparar, mira, vos acelerás acá, vos acelerabas en el otro lado, vos frenabas más. O sea, todo ese trabajo que uno habla de la Fórmula 1, bueno, en el karting los chicos con 14 años ya están haciendo esa escuela, ese aprendizaje. Que bueno, en mi época cuando corría en karting no existía, no sabíamos nada de eso. Los chicos ahora son verdaderos técnicos. Realmente es muy, muy, muy interesante verlos trabajar con el ingeniero de pista en la telemetría. Creo que eso es lo más importante este último tiempo. Por ahí vos nos lo podés contar mejor, ya que estuviste fuera del karting durante un periodo más prolongado de actividad, pero ¿cómo se profesionalizó el deporte? ¿Cómo están creando a jóvenes pilotos de Fórmula 1? Te doy un detalle que me llamó la atención. Uno de los principales sponsors que están en los laterales del kartódromo es una escuela para que los chicos hagan el primario y la secundaria a distancia. O sea, uno de los principales sponsors de la Copa del Mundo era un colegio que ofrece la alternativa para que los chicos puedan hacer, porque está el otro tema, estamos hablando de la telemetría. Bauti se acaba de agarrar la cabeza. La mamá de Bauti se tiene que ir preparando ya para viajar para Europa pronto, así que pero realmente es increíble. Bauti tiene 14 años, Valentino Manta también, y vos los ves a los chicos y decís, ¿cómo hacen? Bueno, ¿cómo hacen los chicos? ¿Cómo hace la familia? Es realmente una preparación muy, muy fina, muy lograda para que los chicos lleguen al alto nivel en el automovilismo. Sí, bueno, aparte un poquito más a eso que estábamos hablando recién, del principal sponsor, que era un colegio, los chicos que corremos también nos complicamos bastante con el colegio, porque al estar corriendo bastante seguido, tenemos muchas faltas, nos podemos quedar libres y tener que rendir casi todas las materias en 2 semanas. Me pasó, es muy complicado. Sí, por eso los padres no se tienen que enojar, porque es muy difícil tratar de representar al país y llevarlo de la mejor manera posible, pero es el deporte sano, ¿no? Sí, bueno, a mí me pasa a veces que, por ejemplo, llego a un fin de carrera bastante complicado, que no me fue bien, estoy un poco con los ánimos por abajo, y de la nada llego a mi casa y me tengo que poner a estudiar porque el día siguiente tengo prueba y bueno, es bastante complicado. Hay que empezar a faltar. Pero también tiene sus beneficios, creo yo, ¿no? O sea, en sentido de decir, bueno, capaz apruebo, también, bueno, si aprobás, capaz te ganás una prueba acá, o allá, o podés ir a girar acá. Creo que también abre puertas, creo, ¿no? Los estudios. Exactamente. Nos está pidiendo la madre que nos callemos los dos. No sabe para dónde va a salir. No, ninguno la está arreglando. En la escuela no hay karting. Es así de claro. El mensaje de los papás es,
escuela y karting. Sí, a ver, siempre se puede uno dedicar a sí, otra hay que- cosa y volver siempre. Creo que soy el claro ejemplo de que se puede volver a estar arriba del karting, habiendo Total. estudiado y dedicándose a otra cosa. Así que es lindo que lo disfrutes y es lindo que le des el sacrificio que le estás dando, Bauti. Más allá de todo los datos de color que vamos contando y toda la gracia que le estamos poniendo, lo que es un chico que está lejos de sus amigos, lejos de sus compañeros, lejos de su familia también, ¿no? Porque no es que viaja con todos sus seres queridos, tiene un encontronazo en la pista y por ahí que la única persona que te acompaña en ese momento tuviste una discusión y no tenés con quién buscar un refugio, estás alejado de todo y después encima el sacrificio que tenés que hacer para volver y tratar de ponerte al día Pero bueno, con las Nacho, obligaciones. esto lo que hace es realmente la madurez que tienen los chicos. Hay un chico de 16 años que está compitiendo en karting desde los 12, 11 años, tiene una madurez que realmente sorprende. Están obligados a madurar, Sí. no les queda otra. Tremendo lo que decís, mientras en pantalla estamos viendo al flameante campeón de la categoría OKN Junior, ya conmemorado, Joele Girardello, piloto italiano, que bueno, creo que demostró un altísimo nivel durante todo el fin de semana de competencia, ganó todas las carreras que podía ganar, se las ganó y de manera muy abismal, creo yo, esta gran final, sacando una diferencia muy grande contra su compatriota, también italiano, tercer puesto para el piloto favorito de Bauti, justamente Tam Albert, que cierra este top 3 de esta gran final de la categoría OKN Junior. Que bueno, Sí, recordamos que los primeros pilotos que teníamos en grilla, como hablábamos antes, se supone que una Copa del Mundo es un escalón por debajo de un Mundial porque los pilotos del Mundial no pueden venir a Así participar. Bueno, estamos hablando de un piloto Girardello, un piloto WSK, que en Champions of the Future estuvo largando adelante y que, al igual de lo que le comentábamos con William Marshall, tomó la decisión de no ser parte del Campeonato del Mundo de karting para ser, exactamente, De la Copa del porque Mundo. por la edad eran sus primeras carreras internacionales, por la decisión que ellos hayan decidido, optaron por la Copa del Mundo y era un piloto que levantó la vara de todos los rivales que vinieron. Así que no, como te decía antes, no porque no sean los pilotos del Mundial, no sacan meritorio, estamos hablando de una baja de nivel, al contrario, el nivel de la Copa del Mundo fue altísimo y creo que lo demuestra siendo la primera vez que hay tan pocos italianos, si bien los italianos dominaron, uno veía las ediciones anteriores de las Copas del Mundo y era todo italiano, Italia, claro. porque fue el primer país fuerte en optar por los motores OKN. Nosotros ahora, como conversábamos recién con Raúl, se optó por incorporarlos al Campeonato Argentino de Karting y vaya que dio resultado, ¿no? Porque 9 argentinos participando en un récord histórico para una Copa del Mundo. 7 de los pilotos llegaron al día domingo, lo cual era absolutamente extraño, y un Nico Fuca llegando a un podio. Nada de todo eso es casualidad. Totalmente, todo es sacrificio, todo es trabajo y también destaco nuevamente lo que decís vos, el incorporar capaz este año calendario, los motores OKN, también nuestros pilotos en las entrevistas previas a irse a Italia, a mí me comentaba Nacho, de que iban un poco más conformes, un poco más estables en ese sentido, en decir, Lichi, no tengo que ir y adaptar al motor, adaptarme, no, es adaptarme al circuito, es adaptarme al equipo, ya no está eso, adaptarme al motor, conocer. Entonces eso también a nuestros pilotos previos a viajar ya iban con otra mentalidad. ¿Vos qué opinás, Bauti, esto que estoy diciendo yo justamente? Es decir, vas con un motor con el que corriste todo el año. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué ventaja crees que te pudo dar al momento de llegar a Italia? Sí, bueno, como acabas de decir, en las entrevistas previas al viaje, también estuvimos hablando un poco de eso, de que ellos por ahí tenían un plus de conocer el circuito y todo eso, pero nosotros no nos quedamos atrás con la decisión del Campeonato Argentino en colocar los motores OKN y OKN Junior para este año. Yo creo que la verdad una muy buena decisión de su parte, ya que nos pone más al nivel de todo el mundo, no solo como aislarnos en Argentina y usar unos motores que no se usan muy en el mundo. Y bueno, ahora con esta decisión creo que hicimos un paso para adelante. Bien, ¿te parece si para cerrar esto, lo que fue tu participación en la Junior, ¿qué te hubiese gustado que sea diferente
a la hora de arrancar el fin de semana? Y bueno, yo creo que principalmente lo de la clasificación que hablamos, porque yo creo que clasificar adelante no es que te dice que vas a entrar a la final, vas a largar adelante, no, porque vimos pilotos que les pasó de clasificar adelante y por diferentes motivos no llegar adelante a la final o al super hit, por ejemplo. Pero sí que te da una posibilidad mucho más alta de entrar a la final o al super hit mucho más adelante de lo que estuve yo, por ejemplo, porque largar en medio del pelotón donde todos están desesperados por avanzar, porque si no, no le dan los puntos para la final ni nada de eso, es bastante más complicado, porque un hit me pasó de que me pegaron muy fuerte de atrás, perdí 2 posiciones, y después salí al otro hit y como me pegaron de atrás se me descolgó el paragolpe, tuve que abandonar. Después me choqué con otro auto en las primeras vueltas, que también venía un poco desesperado por pasar, creo yo, por los puntos y las posiciones. Y bueno, es bastante más complicado largar de ahí. Pero bueno, siempre hay que hacer lo que se puede y dar lo mejor. Yo creo que lo hice y lo terminamos haciendo bastante bien. Así que me voy contento con eso. Bauti, ¿te acordás que en la entrevista previo a Cremona yo te había preguntado cuál, más allá del resultado, qué enseñanza te gustaría llevarte? Ahora ya, con la Copa del Mundo disputada, ¿qué enseñanza te llevaste? Yo creo que lo que más aprendí fue a manejar un piso mojado, porque yo no tengo prácticamente carreras con piso mojado, y bueno, y salir a un hit desde mitad de pelotón en mojado, y bueno, aprendí bastante ese hit. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina no le pegamos casi a los pianos cuando llueven, porque son muy diferentes, como estuvimos hablando hace un ratito, pero me tuve que adaptar, copiarle a los pilotos de adelante, a los que me pasaban que venían más rápido, o a los que quizás yo venía más rápido, pero en una curva la hacían mejor ellos que yo, y tener que copiarles. Y bueno, yo creo que me llevé una gran enseñanza de ahí. Bueno, ahí me parece que la enseñanza también es para el resto de las partes que componen el karting, ¿no? Porque nosotros con alguna de las condiciones climáticas que tuvimos el fin de semana, lamentablemente no tenemos circuitos que estén aptos para hacerse las partidas. Entonces, muchas veces en los campeonatos locales, cuando estamos tratando de competir en una condición de lluvia, o se demora la actividad, o la esperamos, o la vamos retrasando, y nunca llegamos a tener esas situaciones, al margen de que el clima europeo también es un poco particular, ¿no? Porque tenemos la situación de que llovía mucho y paraba, llovía y paraba. Nosotros acá, si se nos larga una carrera que llovió el día anterior, es muy difícil que, pese a que no llueva en el día, que saquemos la goma de lluvia. Entonces, nuestra condición de pista es muy, muy diferente a la que te tocó afrontar allá. Exactamente, es como estábamos hablando hace un ratito, también influye lo del grip, porque capaz que a la mañana acá en Argentina llueve y saca todo el grip que había de antes, y bueno, te tenés que quedar con la goma de lluvia, como acabas de decir vos, casi todo el día, porque no vuelve a haber ese grip como el que había antes. Pero allá en Europa, particularmente en este circuito, también lo vi en otras carreras, que llueve mucho, después no llueve, pero a la tanda que viene que no llueve, o dentro de 2 o 3 tandas, ya tenés que poner algo más seca, porque los kartings secan muy rápido la pista y dejan mucho grip para los que vienen. Bauti, ¿tuviste la oportunidad de hablar con alguno de los 3 primeros? No tuve la oportunidad. ¿Te parece si los escuchamos o si los conocemos? Dale. Vamos a las notas. It was quite a okay race. Lost out on the start, but after that had the pace to come back. Yeah, it was a bit hard catching up, but yeah, we did our most. Yeah, I'm happy for the result, and I have a little problem with the chassis next of the corner, but I'm happy, and thanks to all my team, my motor is Modena engine, to my family, to my mechanic, and to all the person helped me in this year. Yeah, I was very confident for this final because we managed to win all the races in the dry conditions, so I was confident and I just push as hard as I can. So
we work all the year very hard. The engineer Simone and my team Modena and also Parolin for the chassis. And yeah, I have to thank them a lot because of all this hard work and this achievement are just for them. Ahí escuchábamos la palabra de los tres primeros. Fíjate con la seriedad y madurez con la que hablan chicos, como hablabas antes, de 13, 14 años, muy jovencitos, pilotos que seguramente el día de mañana lo estemos viendo en las categorías más importantes del mundo, compitiendo, siguiendo el sueño que tenemos nosotros ahora que lo vemos a Franco Colapinto, ¿no? Ahí en la Fórmula 1. Totalmente, Nacho, vos lo dijiste. Y ahí también entra el profesionalismo que hablamos, cómo ellos lo viven como pilotos, en decir, ahora el deporte está siendo más profesional, pero también el profesionalismo al momento de hablar, al momento de hacer una nota a la FIA. Vos fijate cómo estos chicos de 14 años tienen una postura, ya saben lo que quieren, saben hacia dónde apuntan. Como vos, Bauti, a vos yo ya te hago una nota y vos ya me nombrás cosas que un nene a tu edad no las suele nombrar. Entonces también entra ahí el profesionalismo, la seriedad, en fin. También me di cuenta que ellos, el piloto que salió segundo, nombraba un problema similar al tuyo, problema de chasis, así que parece que hubo bastante problema con los chasis, tanto como vos como aquel piloto, así que bueno, algo sumamente interesante para tener en cuenta. Y después, bueno, de Girardello, Gioeli, nada más que decir, él mismo lo dijo, estaba confiado, ganó todas las carreras, confió en su equipo. La confianza también, creo yo, Bauti, es algo muy, muy a tener en cuenta, ¿no? Uno como piloto. Sí, yo lo vi a este piloto, bueno, les conté cómo estaba viendo la final arriba del camión del CRG y todo. Y vi que su papá estaba justo en la parte de abajo mío en las gradas y cuando él salió a pista lo vi muy confiado, hacía señas con los brazos, se pegó un poquito en el casco y bueno, yo creo que eso sirve mucho para la confianza de la carrera y no decir no puede ser qué va a pasar, no sé qué, sino voy a ganar y tener los ojos al frente. Tremendo, Bauti. Bueno, antes de seguir, vamos a ir a un breve corte para encarar lo que es el último bloque del programa, de este programa especial de una Copa del Mundo que se desarrolló en Italia, Copa del Mundo OKN y OKN Junior. Volvemos enseguida.